Bienvenidos sean todos mis hermanos a esta semana o contenido número 4, donde estaremos conversando sobre los años de la popularidad. Vamos a estar trabajando, hermanos, con 3 objetivos, pero primeramente vamos a entregarle este tiempo al Señor, que Él sea, pues, esté ministrando cada uno de nosotros para que podamos recibir esta bendición en este momento y que sea este contenido de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Estos 3 objetivos de los años de la popularidad, vamos a estar trabajando con el número 1, indagar sobre los primeros viajes realizados por Jesús en Tierra Santa. El número 2, estudiar los años de la popularidad de Jesús, sanidades realizadas por él y sus parábolas. Y en el tercer objetivo, conocer el trasfondo de sus enseñanzas impartidas en el Sermón del Monte. En el contenido de los años de la popularidad nos vamos a encontrar con distintos viajes, entre ellos de Nazaret a Capernaum, su gira por Galilea y regreso a Capernaum, de Capernaum a Jerusalén, de Jerusalén a Capernaum, de Capernaum pasando por Galilea hacia Naín y su regreso. Desde Capernaum realiza su tercera gira de Galilea, de Capernaum a la región de los Gadarenos, de la región de los Gadarenos a Capernaum, de Capernaum al Monte de las Bienaventuranzas, regreso del Monte de las Bienaventuranzas a Capernaum, y desde Capernaum su tercera gira a Galilea. En este periodo nos vamos a encontrar, hermanos, que aproximadamente consiste en 1 año y 9 o 10 meses aproximadamente, un poco más de lo estudiado en el año de inauguración que vimos la semana pasada. Este periodo consiste en más de la mitad del ministerio de Jesús. En los primeros meses hizo visitas a Jerusalén y los últimos meses se distinguieron por las visitas a algunas provincias del norte y al oriente de Galilea. Con algunas excepciones, como Galilea fue el escenario del ministerio y Capernaum el centro de todas las actividades. Este año tiene muchas características y una de ellas fue que fue un año de trabajo intenso, un año de muchos viajes, de muchos milagros, discursos públicos, trabajo personal. También tuvo pues largas y frecuentes horas de oración. También vemos que ese grueso de popularidad que tuvo entre el pueblo, las multitudes lo comienzan a seguir constantemente. También vemos que hay mucha envidia, que toda esta popularidad produce hostilidad ante los escribas y los fariseos, también ante Herodes. Y vemos también, o vamos a ver al final de este periodo, unas multitudes que lo siguen y que también pues los habitantes de Nazaret lo rechazan. Vamos a encontrarnos también un concepto que tenía pues el pueblo de Nazaret al respecto con Jesús, que ellos pues lo recibieron como el hijo del carpintero, y al verlo llegar a él hablando en la sinagoga, pues lo repudian, quieren echarlo, porque para ellos era como una ofensa decir que bueno, que este era el que ellos estaban esperando, pero ellos sabían que era hijo de José y de María. Eso nos vamos a encontrar en Nazaret, cuando los habitantes los rechazan, cuando Cristo no tenía el derecho, según ellos, para hablar como un maestro. Y muchos murmuraban y se preguntaran, ¿no es este el hijo del carpintero? Cuando el Señor ve que lo quieren matar, una de las cosas y de los motivos, se va a Capernaum, por seguridad se va hacia Capernaum,
y esa ciudad pues iba a tener un privilegio de ser el centro de las actividades del Señor durante la gran mayoría de su ministerio. Esto que estamos conversando de que Jesús fue ignorado o fue rechazado en Nazaret, lo vamos a ver en Lucas 4, 28, 30. Allí lo tenemos en pantalla. Y vemos que aquí pues querían matar a Jesús despeñándolo, lanzándolo de una cumbre, de un monte, cerca de la ciudad. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Esto lo vemos en el versículo 30 de ese pasaje. Y Lucas no incluye ningún detalle más, no incluye detalles milagrosos, no incluye más nada, simplemente pues que ningún profeta pues es recibido en su tierra. Nos lo resalta aquí en este pasaje de Lucas 4, 28, 30. Ningún profeta es bien recibido en su patria, y nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, pues la gente de Nazaret sintió rabia hacia Jesús porque no había hecho ningún milagro en Nazaret, como había hecho en Capernaum. Y Jesús responde, ningún profeta es bien recibido en su patria. Con estas palabras. En el fondo, ellos no aceptaban la nueva imagen de Dios, de Jesús. Ellos comunicaban a través de la nueva interpretación, pues que en Isaías dice que les costaba aceptar que Dios también ama a los de afuera, a los que no son de su propio grupo. Esto quiere decir que ellos sentían ese celo y recelo, pero tampoco lo aceptaban como el Cristo. Él, cuando llega a hablar en la sinagoga, una de la palabra, lo que dice en Lucas 4, 28, 30, es que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se levantaron en ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Él leía que el Espíritu estaba sobre mí, decía, que significaba, que quiere decir que es o se reconoce como hijo de Dios. Recordemos que Jesús no había hecho ningún milagro, pero él venía de Nazaret. Él creció, en esa ciudad y lo conocían pues como el hijo del carpintero. Pasamos a Mateo 4, 13, 16, que aquí nos menciona el establecimiento del cuartel general que fue en Capernaum, y nos dice que aquí se centraba pues gran parte del norte del lago, y que también pues era una ciudad privilegiada porque estaba en un lugar muy rico, estaba en un lugar agrícola muy importante, y que allí pasaba una gran parte por esa vía. Era una ruta internacional muy antigua y iba de Damasco hasta Egipto. Era claramente pues una ciudad muy privilegiada para esa cantidad de grupos de personas que iban y venían, y pues era la ciudad donde Jesús iba o fue la ciudad donde concentró ese cuartel general. Era además un centro pesquero, era un centro mercantil y un lugar apropiado, porque estaba situado en el centro de todo, como dicen, ¿no? También vemos, hermanos, en Mateo 4, 18, 22, la pesca milagrosa, que la vemos en Lucas 1, 11 también como la pesca milagrosa. Aquí hace Jesús pues el llamamiento de 3 de sus discípulos, entre ellos Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Vemos aquí que ellos, resumiendo un poco la palabra, ellos estaban desde la noche anterior tratando de
hacer una pesca y duraron toda la noche y no pudieron lograr pescar nada. Cuando llega Jesús, le dice, o llama a Pedro y le dice que lance sus redes al mar. Y Andrés, que ya estaba con Jesús, le dice a Pedro pues que le haga caso porque él era Jesús, el que a él le había ya comentado, le había hablado de él. Pedro, pues sin decirle una sola palabra, lanza sus redes al mar y pues para su sorpresa resultó ser la pesca milagrosa. Dicen que no alcanzaban, pues que las balsas o las lanchas se iban a los lados de la cantidad de peces que habían pescado en ese momento. Y pues Jesús simplemente quiso fue llamar la atención de ellos. Él no tenía por qué hacerlo, pero quiso hacerlo porque luego pues le pediría que salieran de allí y lo siguieran para que fuesen pescadores de hombres. Ese fue el primer encuentro de Simón Pedro con Jesús y él en obediencia lo siguió. Y Jesús le dice lo siguiente: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y a partir de aquí eran 6 hombres los que acompañaban a Jesús en su ministerio. Estaba Andrés, Juan, Felipe, Natanael, Bartolomé, Simón Pedro y Jacob. Luego más adelante en Marcos 1, 23, 28 y Lucas 4, 3, 31, 37, vemos que en la sinagoga de Capernaum llega un hombre que endemoniado. Estando allí Jesús, pues le indica que lo deje en paz, le dice que lo deje, que suelte ese hombre, lo llama con autoridad y le dice: sal de su cuerpo, cállate. Y él es reprendido y ese demonio es sacado de esa persona. En este momento todos quedan de manera atónita, quedan abrumados con ese suceso. Esto lo vemos en Marcos y en Lucas, que nos habla no solamente de ese milagro, sino de 2 milagros bien importantes en ese momento, que es la liberación del endemoniado, que incrementa su fama de una gran manera, que es el primero que nombra Marcos y Juan. Y también pues vemos la sanación de la suegra de Pedro, que en la palabra lo vemos y nos dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le sirvió, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Aquí vemos una profecía en Mateo 8, 14, 17, donde nos habla de todo lo que ya iba a hacer Jesús. Ya Isaías nos había hablado de todas estas cosas y pues esto era una muestra de dicha profecía. También vemos en el segundo objetivo que vamos a estudiar los años de popularidad de Jesús, sus sanidades realizadas por él y sus parábolas. Aquí hay algo bien importante, hermanos, y antes de profundizar un poquito en todo esto, vamos a recordar lo que es una parábola. La parábola pues son narraciones breves hechas por Jesús para extraer una enseñanza moral ante diferentes situaciones. La parábola también designa en una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía,
o por semejanza. Vemos que una analogía es una comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos. Y un ejemplo de esto, hermano, es el sol es al día lo que la luna es a la noche. El término de parábola también se compone de dos vocablos griegos. Para, la preposición que significa al lado de, junto a, y luego tenemos el verbo echar o arrojar. Juntas, las dos expresiones significa aquello que se coloca al lado de otra cosa, para demostrar la semejanza. En otras palabras, significa semejanza y podemos agregar que es una especie de ilustración, porque cada vez que el Señor Jesús enseñaba a través de estas parábolas, la gente se recreaba, se ilustraba y llegaba a la palabra de una manera impresionante. Pero aquí viene algo bien importante, que es el propósito de las parábolas, y es que la parábola es una forma de enseñar no fácil de comprender. De hecho, los mismos discípulos le preguntaron por qué hablaba en parábola, y esto lo vemos en Mateo 13, 11, 17. Vemos que es una manera efectiva de enseñar. ¿Pero a quién? Pues aquellos cuyos corazones estaban preparados para recibir el mensaje del Evangelio. No era para todo el mundo. Y para los que no estaban listos, todavía no lo entenderían. Esto es bien interesante porque a pesar de que era algo efectivo, era algo fácil de comprender en algunas ocasiones, podíamos ilustrarnos, pero eran para aquellos cuyos corazones estaban preparados. ¿Quiénes son los que estaban preparados? Pues los que creían y los que sabían y conocían el mensaje del Evangelio. Pero para los que no estaban listos, todavía no la entenderían. Esta enseñanza comunica verdades, abre y despierta la mente de todo aquel que oye, y de forma, o para que de forma ilustrada pudiese dar la entrada al mensaje de salvación. También da claridad, abre los ojos espirituales, sirve para ocultar ciertas enseñanzas sobre el reino de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué ocultar? Por lo que le decía anteriormente, porque no era para todos, era para los que creían, o aún todavía son para todos los que creen, para todos aquellos corazones pues, que desean recibir el Evangelio. Y Jesús pues quería enseñar, quería dar respuestas con palabras correctas, quería ilustrar con relatos cotidianos y que cada oyente encontrara la lección espiritual. Porque a cada uno de nosotros, a usted y a mí, nos va a llegar ese mensaje de manera distinta, pero con un solo contexto. También vamos a ver que aquí, para dar un ejemplo, vamos a tener aquí lo que es la parábola del buen samaritano. Vamos a leer en Lucas 10, 30, 37 para poder dar un buen ejemplo de lo que queremos que tengan en cuenta con el estudio de las parábolas. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo
del que cayó en las manos de los ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo tú. Entonces aquí vemos que primero nos dice, a usted y a mí, hermanos, ve y hazlo tú mismo. Es una enseñanza que amerita pues ver que no es a quien sí y a quien no, sino ve y hazlo tú mismo. De la mano o da la mano a aquel que lo necesite, a todos. Dice a aquel que lo necesite, no es a unos ni a otros, ni a este sí, ni a aquel tampoco. Dice tal cual, o claramente dice a aquel que lo necesite. Aquí también vemos que nos enseña que todos somos un prójimo, todos. Usted y yo somos prójimos. Y también algo bien importante, que debemos cumplir con las demandas de la ley, que son los mandamientos. Aquí en esta parábola vemos que nos dicen, nos relatan que pasó un sacerdote, que pasó también un levita. Y ellos saben los mandamientos, ellos saben lo que demanda la ley, pero más sin embargo no se detuvieron a socorrer a esa persona. Y estudiado la semana pasada, que hablamos de los samaritanos, pues aquí Jesús quiso resaltar que él fue de la mano de ese samaritano, y por eso aquí hay un claro ejemplo de que de nada vale tener el conocimiento de la palabra si no la vamos a usar. Debemos ser misericordiosos, debemos dar la mano, debemos ser para todos. Todos son prójimos para nosotros. Todas las personas son prójimos, así como usted y yo somos prójimos también. El Señor pues claramente en este mensaje nos da que Él vino a sanar, que Él vino a salvar, no vino a juzgar, no vino a señalar, y muchos de nosotros pues estábamos también enfermos, quizás también así como esa persona, golpeados, estábamos con muchas cosas, y Él de manera misericordiosa pues nos salvó, nos levantó, nos libertó, y estamos pues hoy aquí aprendiendo cada día más de sus enseñanzas. También entonces aquí vemos la gira por Galilea y el regreso a Capernaum. Vamos a ver aquí en todas estas enseñanzas, en todos estos pasajes, que todos o en cada uno de ellos vamos a ver que predicó, que sanó, que enseñó, que también en estas enseñanzas, en Mateo 9:9, vemos el llamamiento de Mateo. Vamos a ver también la sanidad del paralítico, y en el llamamiento de Mateo pues vamos a ver que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, y allí dan detalles de ese llamamiento. Aquí vemos pues que él era en ese momento un recaudador de impuestos, de grandes tributos, y que era una persona muy odiada por el pueblo, porque los que trabajaban para eso eran odiados, porque eran personas que trabajaban para el gobierno romano, y que muchos eran abusadores, abusaban del pueblo. Y Mateo, pues, a pesar de ser odiado por por el pueblo, por sus compatriotas, era un hombre que poseía muy buenas cualidades, y esas cualidades pues las dio Jesús. Y Mateo no solamente había oído de las maravillas de Jesús, sino que también, dice la palabra, pues probablemente le conocía en algún momento, o lo conoció personalmente en algún momento. Y esto explica el hecho de que él se levantara inmediatamente cuando Jesús lo llamó, que le dijo, vente, deja eso y vente. Él se levantó de inmediato en obediencia, al igual que Pedro y al igual que
A cada uno los llamó de maneras distintas, así como lo llamó usted, hermano, como lo llamó a mí. Y nosotros, al saber de Él, al tener un conocimiento de que Él sí existe, pues nos levantamos. Y así pues hizo Mateo, a pesar de ser un hombre odiado, a pesar de ser un hombre que su trabajo pues era señalado, era no bien visto por el pueblo, él lo, se levantó y pues Jesús vio en sus grandes, en él pues vio grandes cosas, al igual como lo hizo cuando llamó a Pedro. Aquí vemos también el regreso de Capernaum, la sanidad de leprosos, la sanidad de muchas personas. Aquí dice que no solamente sanó y enseñó, sino que también pues iba predicando la palabra del Padre. Luego vemos también que él enseña sobre su divinidad. Esto lo vemos en Juan 19:47. Cuando Jesús sanó al paralítico de Bethsaida, y esto lo vemos en Juan 5:2-18, que es un relato bien hermoso, que es cuando él retorna a Jerusalén, días en donde tenía pues lugar la fiesta judía, no especifica cuál en la palabra, dice una fiesta judía, y vio pues un hombre débil, un hombre enfermo, sin fuerza, quizás pues recostado en una pared, quizás recostado en una escalera. Lo cierto era que estaba enfermo entre los demás enfermos. Y Jesús se le acerca, estoy resumiendo aquí un poco la palabra, y le dice al enfermo que qué quería él. Y él le cuenta pues que él estaba enfermo, paralítico, y no tenía quien lo metiera al estanque. Había pues una costumbre, por llamarla de alguna manera, de que en ese estanque pues decían que si se agitaba el agua debía meterse algún enfermo para poder ser sanado. Y él le comenta esto a Jesús, que él no tiene quien le lleve, quien lo cargue para cuando se agiten las aguas, él meterse allí y pues poder ser sano. En esta situación pues era una persona pues que estaba en una situación muy difícil, no solamente porque era un enfermo, sino porque él dice porque estaba solo, no sabemos si estaba abandonado, ¿verdad? Pues entonces Jesús le dice que le pregunta qué era lo que él quería, pues obviamente pues estar sano. Y Jesús se dirige al paralítico y le dice con autoridad, levántate arriba ahora. La palabra también dice que esa persona tenía como una cama y él se levanta y toma su cama móvil. El paralítico pues recobra sus piernas, su poder caminar y logra pues ese milagro. Esto lo hace porque el paralítico creyó, porque el paralítico tenía la fe, porque el paralítico estaba esperando por esa agitación de las aguas, porque sabía que el Espíritu Santo pues en esa cosmovisión que ellos tenían, era que al agitarse las aguas, pues era la oportunidad de entrar al estanque y ser sanado. Tenía esa confianza de que en algún momento el poder de Dios pues lo sanaría. Y él se levanta y en obediencia pues inmediatamente sale, y todo aquel que lo conocía pues queda atónito, queda sin palabras, porque sabían que era una persona que era paralítico desde nacimiento. Luego de eso pues vemos que iba pues surgiendo o haciendo pues más popular cada día y cada día, con cada maravilla, con cada sanación, con cada prédica, con cada enseñanza, pues iba recobrando esa popularidad. Y entonces cuando nos vamos a Juan 5:19-47, donde cuando él sana al paralítico,
que es por la voluntad del Padre, vienen a reclamarle. ¿Quiénes vienen a reclamarle? Pues los fariseos, diciéndole que con qué autoridad él estaba sanando, que con qué autoridad él hacía las cosas, que con qué autoridad él estaba pues arrebasando todas las leyes, ¿no? Para ellos él estaba o no estaba cumpliendo con las leyes. Él, pues como siempre, con esa gran enseñanza, le afirma que el Hijo imita al Padre. O sea, él está imitando a Dios. Él está haciendo la voluntad de Dios con todas las acciones que vienen haciendo idénticas al Padre. Y dice la palabra así: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Hijo es amado por el Padre, porque el Hijo tiene autoridad para levantar a los muertos, y porque el Hijo juzgará al mundo. Aquí se afirma enfáticamente que Jesucristo era omnipotente, que era idéntico al Padre, y todo lo que hacía el Padre, pues lo iba a hacer él igualmente. Es decir, que tenía su poder y que todos sus accionar eran tras la voluntad de su Padre. Luego vemos lo que es la explicación del día de reposo en Lucas 6, 1, 5, que también él era juzgado, porque en varias oportunidades vamos a ver que él sanó en los días de reposo. Y pues los judíos sabemos que veneraban el sábado. El sábado era un día de reposo. Y vemos que este día de reposo comenzaba de la siguiente manera: era la puesta del sol a las 6 de la tarde del viernes y terminaba el sábado a la misma hora. Este cumplimiento o esta festividad de algún momento se había complicado un poco, y de hecho ya no lo estaban haciendo sino por obligación. Entonces cuando uno comienza a hacer las cosas por obligación, pues se convierte en algo pesado. Pero era una de las restricciones mosaicas que se había elaborado, bueno, desde hace un largo tiempo, y ellos lo que hacían era repetir lo que ya estaba estipulado por Moisés en el día de reposo. Pero Jesús no vino a cambiar toda la ley mosaica, ni vino a cambiar todo lo que pues se le había indicado a Moisés, sino simplemente vino a enseñar, vino a que todo el cumplimiento de esa ley debía de realizarse, pero en una de las cosas que debía de realizarse primero era por amor, o con amor, que debía de hacerse pues del corazón, no por obligación. Y otra bien importante es que si sucedía algo el día de reposo, cómo Dios iba a cegarse o cómo Dios iba a taparse los ojos para no hacer nada en ese día. Entonces nos imaginamos y nos ilustramos a una persona gravemente, ¿verdad? Y no la podemos dejar así porque es día de reposo. O como lo explica él en la palabra, que si una oveja se cae en un hoyo, no la sacaremos sino cuando se acabe el día de reposo. Entonces, si un animal lo podemos sacar porque nos duele también, pues más aún a las personas, a cada uno de nosotros. También vemos aquí algo bien interesante y va ligado a lo que es el día de reposo, es la sanación de una mano seca. Y eso lo vemos en Lucas 6, 6, 10. Y la mano seca era una enfermedad, no sabemos de qué se trataba esta enfermedad, pero se supone que era una mano donde quizás ya no estaba siendo utilizada porque estaba, como decir, en un, en una, en un aspecto como vegetal, en un aspecto quizás quemado, en un aspecto quizás eh, con los tendones que ya no estaban imposibilitados. Lo cierto es que, bueno, que era un día donde obviamente no se debía realizar nada
Y el argumento pues que emplea Jesús es que debido a... Aquí específicamente vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a ver que los fariseos querían pues que Jesús dijera o accionara algo para poder apresarlo. ¿Por qué? Porque ya, como les dije anteriormente, Jesús había ya pues a este tope de popularidad y para ellos no era conveniente porque ellos pues tenían el poder, ellos tenían el mando y ellos pues no iban a dejar que nadie les quitara eso que ellos tenían. Que aunque ellos supieran mucho de la palabra y supieran mucho de los mandamientos y supieran de la ley, supieran todas las cosas, pues no lo estaban cumpliendo. Pero ellos el poder era lo único que ellos tenían y no se lo iban a dejar arrebatar. Pues en esta situación de la mano seca, Jesús, pues en su inteligencia y en su sabiduría divina, Él toma la mano de esa persona y no dice ninguna palabra, pero simplemente al tomar la mano de la persona, esta persona es sana. Y ellos pues no tuvieron nada ni manera de cómo apresarlo. Jesús sabía que todavía ese no era su tiempo y bueno, este accionar los enfurece más, pero no podían hacer nada. Ellos se oponen, como lo vemos en Lucas 6:11, ellos siguen oponiéndose a Jesús, pero tuvieron que dejarlo seguir porque Jesús pues en su sabiduría sanó a esta mano sin decir una palabra. También seguimos aquí que después de Jerusalén, pues Jesús va a Capernaum y vemos que en Lucas 7, 12, 11 dice que la misma muerte le obedece. ¿Por qué? Porque en este encuentro imprevisto vienen cortejo y en este cortejo viene una viuda donde va en camino ¿cómo se llama? Va en camino con su hijo muerto y va pues a hacer su funeral. Y Jesús pues viene en camino y los encuentra y él para esa caravana que venía y le dice a la mujer pues que sucedía y ella dice que su hijo estaba muerto. Él le dice pues en resumiendo que no estaba muerto y él le dice al joven, que era un joven, dice la palabra que era un joven, que se levante. Aquí por eso es que dice que la misma muerte le obedece. Eso es uno de los primeros relatos que vamos a ver de que Jesús levanta desde los muertos a una persona. Luego vemos también en Lucas 7, 18 o 7, 36, 48, perdón, que al que se le perdona poco, poco ama. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver en la palabra lo siguiente. Aquí esto nos vamos a encontrar con otra parábola. En Lucas 7, 13 y 4, 8. Aquí nos dice que Jesús en casa del fariseo y la unción. Esto también es la parábola de los dos deudores, donde nos dice que Jesús acepta de buen grado una invitación de un fariseo. No era pues para él tan honrado, pero ellos aceptan esa invitación, van a esa cena probablemente y aquí en la palabra dice que no tanto para honrarlo cuanto para acecharlo, pero puede ser tal vez para él una oportunidad única de dar alguna preciosa enseñanza, ¿no? Aquí vemos lo que despertó la conciencia de una pecadora, porque vamos a ver que aquí nos dice que en ese momento va a ese encuentro una mujer que no le dice su nombre, aquí en la palabra no vemos su nombre, pero va hacia la presencia de Jesús
y lo unge y lo baña con lágrimas y lo seca con su cabello. Y el fariseo dice esta siguiente palabra, dice, si fuera profeta, dijo, lo es, pues que lee como un libro abierto en el corazón de Simón, al igual que el de la pecadora. Y más que profeta, puesto que hasta perdona los pecados. Una cosa tengo que decirte, expresó el maestro. Pero lo que Jesús estaba por decirlo difiere mucho de lo que diría a esta mujer. Porque tenía Jesús un tacto para dirigirse a las personas que era impresionante. Y pues les dice, o le enseña, en esta enseñanza de las parábolas de los deudores. Aquí es cuando lo menciona, que dice, todos deudores insolventes, la misma gracia que rehabilitaba a la pecadora había prevalecido a Simón de igual. Lo que falta a Simón no es el pecado, sino el reconocimiento de su pecado. Por eso no tiene ninguna idea de la inmensidad de su deuda para con Dios. ¿Y por qué esto? Porque pues Jesús le dice que si esa mujer que era tan pecadora lo amó tanto, que fue con tanto amor a recibirlo, que limpió con su cabello sus pies, que lo ungió con aceite, que con sus lágrimas pues lavó sus pies. Pero Simón lo había visto entrar a su casa y ni siquiera había lavado sus pies y ni siquiera lo había atendido como lo había recibido esa mujer. Quizás sí, quizás era más pecadora que Simón, pero es aquí donde dice que al que se le perdona poco, poco ama. Esto es una enseñanza bien importante porque aquí a veces nos colocamos o queremos quizás pues que nos vean a nosotros como que no somos pecadores o que el otro tiene más pecados que nosotros mismos. Y pues todo pecado es de igual manera ante los ojos de Dios. Pero también el que cae muchas veces, el que necesita y desea ese perdón de nuestro Señor Jesús, pues Él es el que más ama, porque ve y siente cuántas veces, por más que cae, pues es perdonado en los pies de Cristo. Aquí en Mateo 8, 24, 27, vemos que por la popularidad de Jesús, él era rodeado, él era sitiado, él era perseguido por muchos que querían estar con él. Y porque recordemos que hay unos que sabían y entendían para los que había venido Jesús, pero había muchos también que pensaban que Jesús pues iba a acabar con Roma, que iba a acabar con tantas cosas que estaban pasando, circunstancias en ese momento, y no centrados en una salvación en la vida eterna. Y entonces aquí Jesús se separa de sus discípulos y ellos pues van y cruzan el, el mar solos, y Jesús pues les dice que vayan porque él se va a ir por otro lado. Por lo mismo que venimos conversando, porque su popularidad, había muchos que querían incluso como llevárselo, como secuestrarlo, como que, pero de buena manera, pero era para otros fines los que no estaban estipulados por gracia de Dios. En eso pues se encuentran los discípulos a medianoche, dice la palabra, con una tempestad horrible, o una tempestad donde el Señor se encuentra con ellos y dice la palabra que iba en la barca junto con los discípulos, pero él estaba dormido. Y resumiendo, los discípulos asustados, me imagino, porque debe haber sido algo bien asombroso y bien difícil de vivir y de sostener en ese momento,
y asustados pues le gritan, le dicen que se levante, que los ayude, pero este sigue dormido, sigue tranquilo, sigue sin ningún temor, pues sigue durmiendo. Esto resumiendo la palabra, pero pueden leerla en Mateo 8, 24, 27. Cuando por fin Jesús se levanta y le dice a la tempestad que, que calle, que se enmudece, que se cabe, pues el viento le obedece, el mar le obedece, el agua le obedece, la lluvia le obedece, y pues sus discípulos quedan callados. Aquí pues cuando Jesús les dice que por qué se angustian, si el que va dentro de la barca con ellos es Él, que tienen que confiar, que tienen que creer, que tienen que tener fe y que sobre todas las cosas tienen que saber con quién están. Todas y cada una de las cosas que hacía Jesús, todos sus milagros, todas sus sanaciones, todas sus prédicas, todas sus enseñanzas, pues eran estudios para los discípulos porque ellos, pues, a través de cada una de estas cosas, ellos iban aprendiendo. Y recordemos que muchos no sabían leer, no sabían escribir, pero a través de todas las cosas que veían, que tenían en la mano, pues directo desde Jesús, ellos podían pues madurar en espíritu y tener esa confianza y esa fe, porque más adelante iban a ser líderes y bueno, eso lo iremos estudiando en los otros capítulos. También vemos en Mateo 9, 9, 13 que nos dice que misericordia quiero y no sacrificio. Aquí bien clarito pues nos dice que Él no quiere sacrificio, Él quiere que seamos misericordiosos, quiere que seamos esos discípulos, esas personas que tengan misericordia de su prójimo, que no sean sacrificados, no quiere sacrificio, Él quiere misericordia. Esto lo vemos en Mateo 9, 9, 13. Y también pues vemos que siguió haciendo muchos milagros, siguió sanando endemoniados, siguió predicando, siguió teniendo sanidad y milagros. Después vemos que en el objetivo número 3 vamos a conocer el trasfondo de sus enseñanzas impartidas en el Sermón del Monte. Sí, hermanos, continuamos entonces con este contenido número 4, correspondiente a los años de popularidad tan importante. Como hemos visto el crecimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto esos grandes milagros, esos grandes acontecimientos que para el hombre en su finita capacidad y entendimiento, muchas cosas las pueden poner en tela de juicio, no creer en estas circunstancias, pero nosotros que hemos creído en nuestro Señor y que vemos cada uno de estos hechos, de estos acontecimientos, de estos milagros, como la mano de Dios va obrando, va perfeccionando, va haciendo crecer su ministerio para poder darse a conocer que verdaderamente era el Hijo de Dios aquí en la tierra, que vino para salvarnos, vino para redimirnos, para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y morir por nosotros en la cruz. Sacrificio en amor y en misericordia que pudo tener
nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para nosotros tener esperanza, tener un propósito. Y es tan importante para nosotros en nuestras vidas que la verdad que, aunque no lo merezcamos, en este momento usted y yo, hermanos, somos salvos, pero debemos seguir trabajando como lo hemos visto en este gran ministerio de nuestro Señor, cómo creció este ministerio, cómo ordenó su ministerio conforme a la voluntad del Padre, para que entonces otros hermanos pudieran crecer en espíritu y en verdad, que conocieran la palabra de nuestro Señor y vieran cuál es el camino, el único camino entre Dios y los hombres, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En ese sentido, hermanos, continuamos con el objetivo número 3, lo cual corresponde a conocer el trasfondo de las enseñanzas impartidas en el Sermón del Monte. Y empezamos entonces en el contenido correspondiente que vamos de Capernaum al Monte de las Bienaventuranzas. Y en este primer punto vamos a colocar cómo organizó nuestro Señor Jesucristo ese ministerio, y fue primeramente con la elección de los 12 apóstoles. Vemos esto reflejado en la palabra de nuestro Señor en Mateo 10 del 1 al 4, Marcos 3 del 13 al 18 y Lucas 6 del 12 al 16. La ubicación geográfica de este monte de bienaventuranza corresponde al monte llamado Cuernos de Atín, que se encuentran a casi 13 kilómetros del sur de Capernaum y a 6 al oeste del lago. Queda entre las antiguas ciudades de Capernaum y Genezaret, en la orilla del noroeste del mar de Galilea, solo 3 kilómetros de distancia de otros sitios de interés para el cristiano, como es Tabat, Arabel, el monte de Arabel, o los Cuernos de Atín. Para este momento, dentro del ministerio del Señor, había una gran crisis entre sus enseñanzas y el sistema de tradiciones rabínicas, que lo estaba conversando un poco mi esposa, con el primero y el segundo objetivo. Jesús traía consigo la verdadera religión, y que era mucho más allá de unas normas, preceptos o hasta ridículos mandamientos que habían sido interpretadas y ajustadas a conveniencia de unos pocos. Es por ello que es necesario escoger a 12 discípulos que tendrían la tarea fundamental de edificar su reino y asegurando una organización fortalecida y con garantías de mantener en el tiempo. Es importante mencionar en esto, hermanos, que Jesús nos enseña que con cada decisión tomaba un tiempo para orar, para poder tener esa guía del Padre. Ahora nos preguntamos, usted y yo, hermano, ¿cuántos de nosotros tomamos este tiempo para pedir dirección en las decisiones de nuestras vidas? Hermanos, una reflexión que debemos tener cada uno de nosotros y poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ese gran maestro. Jesús llamó a los apóstoles porque serían los enviados. Son hombres que aprendieron de él por un tiempo y que habían sido probados y examinados conforme al Evangelio de Mateo 10 del 2 al 4. Y nos menciona sus nombres: Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, que es Natanael, Tomás, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo o Judas, que por sobrenombre tenía Tadeo, Simón el Cananita y Judas Iscariotes. Hermano, si los apóstoles, y esto nos deja de reflexión, si los apóstoles que estuvieron con él de manera presencial y sin embargo de igual forma fueron probados y examinados para poder obrar
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también, como esos hijos de Dios, coherederos del reino, constantemente también somos probados y examinados. Lo que estábamos conversando en la clase pasada con el tema de cada uno debemos pasar por los desiertos que tenemos enfrente para poder ser bendecidos y realmente ser probados y examinados por nuestro Señor y que podamos ser usados para bendición de otros. Amén. Otro punto importante, y es lo que vamos a tener, es el sermón del monte. Lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Mateos, en los capítulos 5, 6 y 7, y Lucas 6, del 20 al versículo 49. Inmediatamente al escoger los 12 discípulos, nuestro Señor Jesucristo se pronunció en el sermón del monte, con franqueza y con autoridad, donde tiene el propósito de plasmar las ideas y principios. Son normas disciplinarias que deben caracterizar la vida de aquellos súbditos del reino. Y lo hablamos en presente porque mantendrá vigente hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Lucas hace referencia brevemente del Sermón del Monte, pero Mateo dedica 3 capítulos completos para narrar tan hecho significativo. En este momento abordaremos algunas consideraciones generales de este sermón, lo cual vimos la necesidad de abordarlo un poquito más a profundidad y que por el caminar dentro de sus vidas y en la formación dentro del CFM, en nuestra amada iglesia, podrán profundizar. Y es que este sermón del monte, hermano, es el ADN del nuevo hombre y el verdadero seguidor del Señor. ¿Qué podemos apreciar, qué podemos presenciar nosotros con este sermón del monte? Las bienaventuranzas del sermón del monte son principios de carácter y personalidad que debemos adoptar como cristianos a fin de imitar primeramente a nuestro Señor Jesucristo, expuestas por sus grandes enseñanzas que denotan su deseo para cada uno de nosotros poder recibir sus recompensas y poder servirle de manera adecuada, siendo responsables inherentes al compromiso asumido de seguirles y cargar esa cruz, donde podemos ver la verdadera transformación de nuestros corazones y de nuestro modo de andar a través del Espíritu Santo, hermanos, y que se denote la presencia de Cristo en nuestras vidas y pueda ser reflejada a otras personas, que es de tal importancia, de vital importancia, hermano. Pero nos preguntamos, ¿las recompensas dadas por el Señor en el Sermón del Monte serán espirituales o materiales? Es una pregunta bastante controversial al ver discrepancia entre los evangelios de Lucas y Mateo. Pero también lo vemos en la actualidad, hermano. Muchos cristianos que pueden estar buscando esos aspectos más materiales que espirituales. Y los vemos con estas nuevas doctrinas neopentecostales, la que es la teoría de la prosperidad y todo este movimiento que se ha surgido en los últimos tiempos, ahí que ha comenzado a tener auge en Estados Unidos y que muchos aspectos que debemos tener cuidado son dogmas introducidos en algunas iglesias y que han afectado verdaderamente cuáles son las recompensas que nuestro Señor desea para cada uno de nosotros o que tiene para cada uno de nosotros. Amén.
Pero si analizamos a profundidad la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos dará parte de la respuesta, ya que buscaba como prioridad el enriquecimiento espiritual ante todo y la buena relación con el Padre, y que nos mostró el camino de comunicación hacia Él, a fin de marcar posición clara al respecto. Esto quiere decir que lo material y el sustento no se veía enmarcado, pero podemos decir que no era la prioridad, pero sí era necesario proveer y sustentar a través de muchos milagros. Entonces, como cristianos, debemos tener claro que las verdaderas recompensas serán las espirituales. Jesús nos enseñó que en el mundo habrá muchas tentaciones que debemos librar acompañándonos de su espíritu, que es la verdadera recompensa que proviene solo y únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que cada cualidad tiene su recompensa y que todas provienen de nuestro Señor Jesucristo, tanto en el plano espiritual como en el mundo terrenal. Estamos en presencia de un Dios fiel que es eterno y que no cambia a pesar de nuestras transgresiones, pero en su inmenso amor y misericordia mantiene firme su palabra con la intención de que asumamos con gran responsabilidad este crecimiento espiritual a través de trabajar en estas 8 cualidades, teniendo la certeza que nos dará todo lo necesario para cumplir con su voluntad para cada uno de nosotros. Pero debemos ser obedientes, debemos ser disciplinados para escuchar y asimilar a profundidad lo que nos quiere decir y poder seguirlo e imitarlo. Entrando particularmente en cada cualidad dentro del Sermón del Monte, que debemos asumir con gran responsabilidad, podemos mencionar los que son pobres de espíritu. Son aquellas personas que reconocen su pecado y errores, que son incapaces de librarse por sí solos, donde es necesario la dependencia del Señor en todo. Aunque nos sintamos miserables y totalmente quebrantados, hay un propósito en Cristo Jesús. También tenemos los que lloran por las abominaciones del mundo, primeramente por los nuestros y por los demás. Otra de las cualidades expresadas es el poder ser mansos, ser humildes, honestos, gentiles y sencillos para con Dios y con los demás. Otra de las cualidades son los que tienen hambre y sed de justicia, que es buscar la relación correcta con Dios, sujetarse a la voluntad del Padre, es tener un carácter y una personalidad del agrado de Dios, una característica de disposición e intención donde el centro de nuestras vidas es la justicia en el temor del Señor. Son muchas las cualidades que tienen que adoptar el cristiano, usted y yo, hermano, donde es un camino largo, pero es de gran deleite cuando entregamos nuestras vidas como sacrificio vivo, como lo dice la palabra, y que podemos ser cambiados y transformados en la perfecta voluntad del Señor. Vemos cómo ser misericordiosos con otros, tener esa compasión de ponernos y entender la posición del otro, poder sufrir con él por su aflicción o dolor y ayudarlos a salir de ese estado, el poder buscar la purificación de nuestros corazones y liberarlos de toda inmundicia moral, sin importar lo que puedas recibir de otras personas. Solo expresar ese amor que invadió tu corazón y mi corazón, hermanos, donde no hay otra cosa más que el amor como lo ha sido nuestro Señor con nosotros. También poder ayudar en la reconciliación de los hombres con nuestro Señor y entre otras personas, ser llamados a buscar paz y las buenas relaciones, alejándonos de ser medio de intriga y creadores de conflicto.
También podemos ver lo importante de ser perseguidos por causa de la justicia, ser señalados y expuestos ante los hombres con falsos testimonios, y que se busca la hostilidad como medio de echar abajo la obra del Señor. ¿Cuántos hemos pasado por esas circunstancias, hermano? Eso nos, en vez de darnos angustia, aflicción, debería darnos gozo, porque buscamos siempre del reino del Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadiduras, y es importante. Pero en nosotros debemos buscar esa paz, esa reconciliación, ya que es señal que podemos ser atacados de mil formas posibles e imposibles para desviarnos de ese camino. Hermanos, las bienaventuranzas son el modelo a seguir en pro del ser llamados verdaderos discípulos de Jesús. Conocer profundamente a nuestro Señor, buscar tener esa intimidad con quien nos liberó, nos llamó y nos salvó de la muerte, ser obedientes y disciplinados en todo momento, y en particular énfasis en la preparación y en la formación del conocimiento de la sana doctrina, que es lo que estamos haciendo usted y yo en este momento, y de cómo aplicar con sabiduría en nuestro caminar. No es solo hacerlo de palabras, sino de hecho y testimonio, donde seamos impregnados del amor y de toda majestuosidad de Cristo Jesús. Amén. Importantísimo todo lo que es este proceso, todo lo que son estas ideas, principios y normas que nos dejan claro nuestro Señor a través de este sermón del monte. Vamos a lo que corresponde y aquí entramos en otro punto. Regreso del monte de las bienaventuranzas a Capernaum. Bien, lo cual en este detalle ya estamos entrando en lo que es en el segundo viaje por la provincia de Galilea. Es un segundo viaje, lo cual vemos reflejado en Lucas 8 del 1 al 3, y nos dice que Jesús siguió su obra ministerial de anunciar las nuevas buenas a la mayor cantidad de personas que pudiera, y donde los discípulos seguirían ese proceso de aprendizaje de la mano del maestro. Aquí vemos algunos acontecimientos importantes y hechos importantes en este viaje, en este segundo viaje por la región de Galilea. Podemos ver la sanación del siervo del centurión, cómo resucitó el hijo de Naín. Bien, podemos ver la denuncia de esta maldad en las ciudades de Corazín, Betsaida, Capernaum, para luego abrir los brazos a los necesitados, y donde nuestro Señor Jesucristo dice: venid a todos los que estén cargados, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. También vimos en este viaje lo que es la mujer que ungió los pies de Jesús con aceite en la casa de Simón. Esa casa de Simón es del líder de la sinagoga. Pero podemos leer lo que corresponde en este proceso para seguir avanzando. Después vamos a lo que es directamente en la ciudad de Capernaum después del segundo viaje. Podemos ver que la ciudad de Capernaum era, como lo estaba diciendo mi esposo anteriormente, era el centro de operaciones estratégicos del ministerio de nuestro Señor, entre la ciudad de Damasco y Jerusalén, de Egipto y el mar Mediterráneo. Era un punto de mucho tránsito, donde muchos viajeros descansaban en esta ciudad. El Señor podía interactuar y dar parte de sus lecciones a personas de muchas naciones y de todas las clases sociales, fomentando la investigación del cumplimiento de las profecías. Y vemos cómo muchos testificaban de la obra del Señor, y entre ellos la sanación del hijo del noble, que estamos hablando anteriormente. El hijo del noble es el hijo de Naín, que lo tenemos reflejado, ¿sí? En este aspecto, hermanos, debemos considerar que no todo era una casualidad.
todo estaba planificado conforme a la voluntad de Dios para que esto pasara de esta forma. Estas ciudades estratégicas fueran el centro de todo, el centro de difusión de la palabra, el centro del ministerio de crecimiento, de la popularidad del ministerio de nuestro Señor, para que su palabra pudiera ser expandida a la mayor cantidad de personas posible. Recordemos, hermanos, que para ese entonces no habían celulares, no había WhatsApp, no había internet, no había ninguna red en las redes sociales, todo era hablado de persona a persona, lo cual era necesario colocarse en puntos estratégicos para que toda persona que pasara y escuchara las enseñanzas de nuestro Señor pudieran ser tocadas. ¿Y cuántas de estas personas nos testificaron, como nos dice, cuántas personas testificaron de la obra del Señor? ¿Cuántas personas no vieron y presenciaron los hechos y los acontecimientos y estos milagros tan importantes que pasaron? De por sí podemos ver y vamos a ver cómo en esta ciudad de Capernaum fueron el centro estratégico de la palabra, de expandir la palabra de nuestro Señor, pero también el centro de muchos de los hechos y acontecimientos y milagros que pasaron y que fueron de gran impacto. Amén. Vemos aquí también lo que era la sanidad del siervo del centurión, y lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Mateos 8, 5 al 13 y Lucas 7, del 2 al 10. Ya ese centurión tenía conocimiento del milagro realizado por Jesús con anterioridad de resucitar al hijo del noble. Estamos hablando del hijo de Naín, que lo vemos reflejado en Juan 4, 47 al 53, lo cual, al saber que Jesús estaba cerca, envió a sus intercesores para dar a conocer su aflicción, reconociendo el poder del maestro a pesar de ser un oficial romano, un pagano, un extranjero, pero que demostraba una gran fe que muchos judíos no tenían y que no reconocían. Un hombre de fe que, a pesar de sus orígenes, a pesar de que no creía en el único Dios de Israel, sí reconoció las obras y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo para creer en Él y que se pudiera dar esta sanación. Amén. En ese aspecto, continuamos donde ya después de esta sanación vamos a lo que corresponde a la tercera gira por la región de Galilea. Esto lo estaremos reflejando en Lucas 8 del 1 al 3. Y aquí es donde vamos a ver unos aspectos interesantes, donde comenzamos con la importancia de la mujer al servicio del Señor y el reino de los cielos. Aquí hay un aspecto de gran controversia en comparación de las enseñanzas y el modelaje de nuestro Señor con respecto a los principios culturales en Israel y en las demás naciones de la época. Y es el papel de la mujer. Esto lo podemos respaldar en los 4 evangelios, y donde se ve cómo nuestro Señor le da importancia a ellas, a las mujeres, cómo Jesús las atiende, charla con ellas, las sana y las incorpora al grupo de seguidores y le da protagonismo. ¿Qué tipo de protagonismo, hermanos? Podemos ver cómo estas mujeres fueron las primeras en verlo resucitado, y lo vamos en los capítulos subsiguientes, vamos a estar viendo estos aspectos importantes. Esto es un punto de inflexión dentro de la cultura, ya que ningún maestro tenía discípulas y la mujer solo estaba para trabajos domésticos y procrear.
sin poder tomar decisiones o ser parte de algo más allá de las responsabilidades del hogar, sin derecho a estudio o a hacerse de un oficio. Ahí es donde después vamos a ver, solamente con esta enseñanza y viendo el impacto cultural, social, económico, político y demás aspectos, como este punto ya pone en tela de juicio toda doctrina de hombre y toda costumbre que tenían la sociedad de aquel momento y cómo eran las responsabilidades que asumía la mujer según los hombres, la cultura y su convivencia, a darle el papel a las mujeres, ese papel más protagónico, ese papel más de estar formándose, de no únicamente a tener esa responsabilidad de hogar, sino realmente acompañarlo también y aprender de él. Cómo unifica que no hay distinción en el reino de los cielos. Cómo todos los hijos de Dios se ven iguales ante sus ojos. Como no importa si somos hombres o mujeres, todos tenemos un propósito para con él. Amén. También vemos lo que es la sanidad del endemoniado, ciego y mudo. Vemos esto en la palabra de nuestro Señor en Mateo 12, 22, 23 y Lucas 11, 14. Marcos y Mateo nos relata ciertas actividades de la vida de Jesús para mostrarnos cuán ocupado estaba en sus días. Sanó a un hombre endemoniado, ciego y mudo. Esta obra de misericordia dejó atónitos a todos los presentes, y ello hizo que arreciara las acusaciones de los fariseos, quienes decían que se había aliado con Belcebú, príncipe de los demonios, y por esta razón podía echar fuera. Jesús demostró lo absurdo del argumento y luego denunció a aquellos hipócritas por su maldad y engaño. Todo lo que estaba, hermanos, fuera de su entendimiento, de su comprensión, ellos eran los únicos embestidos por Dios para hacer las cosas de Dios. Pero si vemos el Sermón del Monte, sabemos que muchos de estos aspectos que nuestro Señor nos indicó que debemos seguir, estos fariseos y estos líderes religiosos carecían de muchos de estos aspectos. Como todo lo que estaba fuera de su entendimiento era de demonios, de la oscuridad, y nunca se quitaron el velo de que efectivamente todas estas cosas venían del cielo, venían del Padre. Pero sabemos que estas cosas y estos aspectos eran más de interés de mantener el poder que de realmente conocer las escrituras, porque conocían las escrituras, pero no querían aceptar de que en nuestro Señor Jesucristo había un cumplimiento de todas las profecías del Mesías que se colocaban sobre nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que hicieron fue atacar, atacar y más atacar. Vemos también lo que es el crecimiento de la oposición a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Mateo 12, 24, 25,
Marcos 3 del 22 al 27, Lucas 11 del 14 al 15 y Lucas 11 del 17 al 23. Dejamos todo lo que son las referencias bíblicas, hermanos, para que las puedan consultar con tiempo, a pesar de que sabemos que las clases por estos contenidos a veces son un poco largas, pero en este sentido se las dejamos aquí anotadas para que entonces con un poquito más de tiempo puedan ir consultándolas y vayan verificando lo que es esa información. Sobre este crecimiento de la oposición a nuestro Señor Jesucristo, que hay un crecimiento exponencial del ministerio de nuestro Señor, que con mucha multitud entre ellos y por escuchar por parte de sus discípulos la petición de María su madre y familiares que le pidieron acompañar, de poder hablar en privado con nuestro Señor Jesucristo, ya que estaban muy preocupados por el crecimiento de la oposición de la misma, proporción del crecimiento del ministerio y cómo pone en amor la prioridad de seguir con la obra, al cual fue encomendado por encima de todo, por encima de su familia terrenal, pero que realmente la prioridad era seguir con el ministerio. No queremos decir que Jesús no amaba a su madre, ni que su madre dejó de amarlo por esta situación, sino que pudo comprender perfectamente lo que estaba ocurriendo y que María acompañó en todo momento hasta estar en la cruz, a pesar del sufrimiento generado y ver la obra del Señor cómo seguía. Jesús usa y toma parte de tres contextos literarios, como lo son las parábolas que ya fueron explicadas por mi esposa, que llaman la atención sabiendo que el poder de la historia, el poder de estimular a los discípulos a indagar y a despertar sus mentes, donde pudiera ser fácil de comprender y digerir para ellos, pero difícil comprensión a quienes le hacían una oposición. Ya comenzamos a ver, y es lo que estábamos conversando también anteriormente en los anteriores conversatorios, donde realmente de quienes buscan al Señor, su dirección, su guía, su sabiduría, nos da entendimiento, nos revela los mensajes ocultos que están en su palabra. Pero los soberbios, ahí es donde estos mensajes son ocultos y no podrán comprender estos mensajes. Tenemos también, hermanos, lo que es la paragógica, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y la narrativa es la forma más común, una narrativa, una historia, que lo tenemos en ese aspecto. Podemos ver, y en este aspecto particular, el de la pedagógica, de lo cual es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, nos habla, creo que lo comentamos en las clases pasadas, que corresponde, el ojo de la aguja es lo que le llamaban la puerta, que es una compuerta más pequeña donde estaban las principales ciudades, que estaba como en estos tiempos, es como decir un portón. Ya hay una puerta de acceso más pequeña, donde primero tú abres esa puerta pequeña para las personas, pero abres el portón para un vehículo. Algo parecido era en ese momento. Entonces, para pasar a un camello sobre esa puerta donde pasan las personas, en este caso, era necesario que el camello se despojara de toda carga, se arrodillara, pasara por esa puertica, volver a pararse, volver a colocarle toda la carga y continuar su viaje.
Mira lo difícil que se manejaba esto. Que agarrar y poder entonces abrir ese portón, que era esa compuerta más grande donde ellos podían pasar los animales completamente sin hacer ningún tipo de descarga de los animales, sino que pasaban directo, que era abrir lo que era el portón general, ¿sí? Entonces, es más o menos para explicar un poco ese aspecto que es importante, que hay que entender, que a veces podemos ver por el ojo de una aguja en estos tiempos, y si lo tomamos literal, y es la parte difícil, que no debemos hacerlo tan literal, sino que debemos contextualizar qué significaba ojo de una aguja en aquel tiempo, en el siglo I, no en el siglo XXI. ¿Sí? Entonces son los aspectos que nosotros vamos a aprender en el caminar dentro del Centro de Formación Ministerial, en la materia de hermenéutica, pero más o menos nos vamos adelantando en estos aspectos que no toda la palabra de nuestro Señor la podemos tomar de manera literal. Es importante contextualizar a lo que verdaderamente se entendía en el siglo I, que era cada uno de los aspectos necesarios. Amén. Hasta acá, hermanos, tenemos la información que corresponde al contenido número 4. Estamos para servirles. Recuerden que vamos a tener el conversatorio en la próxima clase, lo cual pueden ir anotando sus preguntas, inquietudes, ir anotando sus aportes importantes que podamos nosotros compartir y que pueda ser de bendición para cada uno de los hermanos presentes y los que lo estarían viendo por diferido. Y bueno, como lo hemos dicho, comenzamos estos tiempos entregados a nuestro Señor de rodillas y lo terminamos de rodillas. Entonces, en ese sentido, entregamos este tiempo a nuestro Señor y lo cerramos en oración. Gracias, Padre, gracias por esta oportunidad de poder permitirnos poder hablar de ti, Señor, para seguir profundizando de tu ministerio, Señor, de tus pasos, de los hechos, acontecimientos y milagros tan importantes que hiciste y que sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos tener esta conectividad, que podamos llevar tu palabra, Señor, este contenido número 4 que es tan relevante, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sea de bendición, de edificación y de gran administración para cada uno de nuestros oyentes, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias y bendice, Señor, provéeles lo que pueda estar dentro de sus corazones, Señor. Tú nos conoces, Señor, pero te pedimos a ti, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, Señor, de gran manera, y que puedan ver todas las señales, que puedan ver tus propósitos, Señor, que puedan ver los ministerios donde tú los quieres colocar, Señor, los quieres usar, los quieres colocar, Señor. Darle toda esa sabiduría, todo ese entendimiento y la comprensión de tu palabra para buscarle a ti en todo momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Un saludo.